Ustedes en este día extraordinario de Shabbat, cuando podemos reunirnos y disfrutar de la Torah y de los mandamientos que podemos cumplir en este día de Shabbat tan especial. Un Shabbat conocido en la tradición de Israel como Shabbat Shirah. ¿Ok? Shabbat Shirah. Que quiere decir el Shabbat de la canción. ¿Ok? Así es conocido. El Shabbat de la canción. Así que hoy es un día de Shabbat para cantar, para estar alegres, para bendecir al Eterno por cada una de las cosas que Hashem hace a favor de todo su pueblo Israel y a favor de tu vida, a favor de la mía y a favor del cielo, la vida, que la paz y la bendición sean sobre él. Y con el permiso del Moré Abraham Jacob, líder de esta comunidad, y de cada uno de los miembros de esta congregación, tanto los que están presencialmente acá con nosotros, como todos aquellos hermanos que nos están saludando cibernéticamente, que la paz y la bendición sea sobre cada uno de ellos. Entonces, decía que este es un Shabbat muy especial porque tenemos una porción de la Torah extraordinaria. Una porción que tiene por nombre la Parashá Beshalach. ¿Ok? Y vamos a explicar qué significa el nombre de esta porción. Pero dentro de esta porción hay un cántico extraordinario. ¿Ok? Y producto de ese cántico extraordinario que se da en esta porción, este día de Shabbat, cuando se lee esta porción, se conoce como Shabbat Shirah. ¿Ok? El Shabbat del canto. Y permita el Eterno que cada una de nuestras tribulaciones y angustias puedan ser transformadas en un canto de alegría y de bendición para cada uno de nosotros. ¿Ok? Y vamos a hablar un poquito de lo que está contenido en esta parashá, en esta porción de la Torah, para tratar de extraer aquellos recursos, porción de este día del Shabbat. Bueno, Beshalach en hebreo significa y envió. Y envió. En referencia a el faraón, quien después de ser azotado por 10 plagas, decidió enviar a los hijos de Israel. Hay gente que es testaruda, y ese era faraón. ¿Ok? No le importaba que su país estuviese destruyéndose. Él quería mantener el control. Hasta que finalmente el Eterno le dio un golpe muy duro, que fue el detonante para que por fin Faraón dejara su empeño y dejara salir a los hijos de Israel. Y eso es lo que hace alusión al término de ¿por qué la Torah no dice y salieron los hijos de Israel y el Eterno sacó a los hijos de Israel? ¿Por qué la Torah tiene que decir y el faraón envió a los hijos de Israel? ¿Está conmigo o no está conmigo? Estamos entendiendo aquí la problemática aquí en esta expresión Beshalach. Porque no dice el Eterno sacó. No dice así. Dice el faraón envió a los hijos de Israel. Entonces, ¿por qué la Torah le da esa autoridad al faraón? Para enseñarnos un principio fundamental. No importa cuán déspota o cuán mal esté una autoridad. Siempre que sea autoridad debemos respetarla. El faraón tenía autoridad sobre los hijos de Israel por dos razones fundamentales. Número uno, habitaban en su tierra. Él era el señor de esa tierra. Y los hijos de Israel habitaban en su tierra.
Y número dos, porque eran esclavos. Él los había adquirido en esclavitud. Y por lo tanto, por estas dos razones, Faraón tenía autoridad sobre ellos. Y por esa autoridad que él tenía sobre ellos, tenía que ser el faraón que los enviara. De ahí que los hijos de Israel no escaparon de Egipto. El faraón los envió. El faraón fue el que con su propia autoridad los envió. Y para poder cortar el lazo con esa autoridad que había, el faraón tuvo que morir ahogado en el mar para que esos lazos de autoridad fueran cortados. ¿Ok? Fueran cortados y de esa manera los hijos de Israel pudieran ser libres de ese dominio y de esa esclavitud. Entonces, el nombre de la parashá tiene en alusión a que el faraón envió a los hijos de Israel. Ahora, ¿qué encontramos en la narrativa de esta parashá? Esta porción va desde el capítulo 13, versículo 17, hasta el capítulo 17, versículo 16. 4 capítulos están contenidos en esta parashá. ¿Y qué encontramos? No solamente encontramos en que el faraón envió a los hijos de Israel, también encontramos algo importante. Hashem guió el caminar de los hijos de Israel. El Eterno guió el caminar de los hijos de Israel. Y dice esta parashá que el Eterno no condució a los hijos de Israel por el camino más sencillo, por el camino más próximo, por el camino más cercano, sino que en los planes del Eterno comenzó a guiar al pueblo por los caminos que el Eterno. ¿Está conmigo o está conmigo? Dios nos conduce por los caminos que Él considera necesarios para nuestras vidas. A veces quisiéramos que las cosas fueran fáciles y que llegáramos a nuestro objetivo de manera sencilla. Pero la mayoría de las veces, en nuestro transitar, en nuestro caminar hacia esos objetivos, hacia esos sueños que queremos, somos conducidos por aparentes dificultades. Y vemos que esos sueños, en vez de hacerse cercanos, normalmente los vemos muy lejanos. Y muchas veces nos preguntamos, ¿cuándo por fin alcanzaremos esa bendición? La respuesta que nos da la Torá es cuando el Eterno considere que sea el momento apropiado para tu vida. Cuando el Eterno considere que sea el momento apropiado para tu vida. Es más, si el pueblo de Israel hubiese ido por el camino de los Filistín, que era el camino más cerca, en una semana hubiese llegado a la tierra prometida. En una semana. Pongámoslo en un mes por las dificultades de que iban hombres caminando con niños, animales, y esas dificultades hubiesen llevado un mes a conquistar la tierra prometida. Pero Dios los condujo por un camino que finalmente les llevó 40 años para poder alcanzar su objetivo. ¿Por qué? Porque lo hemos dicho en varias ocasiones. Dios no tiene apuros.
Dios no tiene apuros. Y por lo tanto, Dios quiere que más que tú llegues a la meta, puedas formarte para poder llegar a esa meta. Eso es lo que Dios quiere. Y si para eso Dios requiere 3 meses, lo tomará. Si requiere 1 año, lo tomará. Si requiere la vida entera, lo tomará. ¿Por qué? Porque Dios no tiene apuro para cumplir sus propósitos en tu vida. ¿Estás conmigo o no estás conmigo? Eso es una de las cosas importantes que nos enseña esta parasha. Entonces, en ese conducir del Eterno, nos dice la Torá que el Eterno llevó al pueblo de Israel frente al mar y colocó a los hijos de Israel en un lugar donde aparentemente no había caminos, no había salida, no había escapatoria alguna. De hecho, cuando el faraón se enteró del lugar donde los hijos de Israel se encontraban, el faraón dijo: ahora los tengo acorralados. No tienen camino, no tienen escapatoria. Y el faraón se condujo justo hacia esa dirección con el propósito de tomar a aquellos que él había otorgado el permiso de dejarlos ir. Y mientras todo esto se va desarrollando, los hijos de Israel, al verse atrapados frente al mar y con el ejército del faraón, clamaron a Hashem. Y el Eterno abrió un camino donde aparentemente no lo había. Y por ese camino los hijos de Israel pasaron a ir a buscar su objetivo. Y en ese mismo camino que los hijos de Israel transitaron por tierra seca, en medio del mar, Faraón trató de pasar con todo su ejército. Y como dice una canción que se cantó hace un momento, el Eterno echó a la mar los carros del faraón. Echó a la mar los carros del faraón. ¿Y qué ocurrió? Los hijos de Israel fueron libres de ese dominio, de esa esclavitud. Y como resultado de ese agradecimiento, una canción que cada Shabbat entonamos y forma parte de uno de los cánticos proféticos. Imagínate. De hecho, según los sabios, existirán 10 cánticos proféticos. Y este cántico fue uno de esos cánticos proféticos. El último cántico profético se dará lugar cuando ocurra la redención final. Y dice el libro de Marot Elohim: entonces cantaron el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. El último cántico, el cántico de la redención. Y básicamente allí la parashá nos muestra el poder de Dios y el agradecimiento del pueblo de Israel. Algo como datos interesantes en esta narrativa de la Torá. Uno de los datos interesantes que nos da la narrativa de la Torá es el siguiente. Dice la Torá, mira lo que dice la Torá: y se dividieron las aguas. Mira lo que dice. No dice y se dividió el mar. No dice que se dividió el mar. Dice, se dividieron las aguas. Hay una diferencia entre decir y se dividió el mar
a decir y se dividieron las aguas. Porque si yo digo y se dividió el mar, estoy haciendo referencia a que el mar rojo en el cual los hijos de Israel estaban allí presentes, se dividió ese mar. Pero si la Torá dice y se dividieron las aguas, esto puede llevar a interpretarse de muchas maneras. De hecho, los sabios dicen que todas las aguas del universo se dividieron en ese momento. Todas las aguas, tanto en este mundo físico como en el mundo espiritual. En ese instante, todas las aguas se dividieron. Incluyendo, dicen los sabios, aquellos conceptos espirituales que están aludidos en las aguas. Por ejemplo, la Torá es vista como agua. Dice uno de los profetas, y voy a derramar sobre ustedes agua limpia. ¿Y cuál es esa agua limpia que Dios va a derramar? Su palabra, para purificarnos de todas nuestras inmundicias. Él nos purifica con sus palabras. Y cuando dice, y se dividieron las aguas, está haciendo una referencia a la Torá, que en ese momento las aguas de la Torá se dividieron. Y según los sabios, a partir de ese momento, la Torá quedó dividida en dos aguas. La Torá revelada y la Torá oculta. Y los sabios nos enseñan que nosotros tenemos que aprender a encontrar a poder entrar entre esas dos aguas, es decir, entre la Torá revelada y la Torá oculta, y poder encontrar allí los tesoros que Dios tiene para tu vida. Ahora, agua no solamente es una referencia a la Torá. Agua también es una referencia al arrepentimiento, a la teshuvá. Y por lo tanto, cuando dice se dividieron las aguas, según los sabios, el arrepentimiento, las puertas de la teshuvá también se dividieron para ser accesible a nosotros. Y a partir de ese momento, el arrepentimiento quedó dividido en dos. El arrepentimiento por amor y el arrepentimiento por temor. La teshuvá por amor y la teshuvá por temor. Y quedaron divididas para ser accesible al pueblo de Israel. Y no solamente las aguas aluden a la Torá y al arrepentimiento, sino que también las aguas aluden al Eterno. Por ejemplo, uno de los profetas dice, me abandonaron a mí, quien soy fuente de agua viva, para acabar en cisternas rotas. El Hashem es visto como una fuente de agua viva. ¿Ok? Como una fuente de agua viva. Y según los sabios, como la Torá dice que todas las aguas se dividieron, dice que también Hashem mismo se dividió. Ahora, ¿cómo podemos entender esto si Hashem es uno y único? Y Hashem no puede tener división alguna. ¿Cómo podemos entender que hasta el propio Hashem se dividió? Y los sabios entonces hablan allí acerca de el conocer a Hashem
de forma personal y conocer a Hashem solamente en forma intelectual. Y una cosa es conocer a Hashem aquí y otra cosa es conocer al Eterno por la experiencia. ¿Está conmigo o no está conmigo? Entonces, esto está aludido a este verso que dice, y las aguas se dividieron. Se dividieron las aguas. ¿Y qué otro detalle podemos encontrar aquí en esta narrativa? Bueno, que cuando los hijos de Israel estuvieron frente al mar, el Eterno castigó a los egipcios con 50 plagas adicionales a las 10 plagas con las que había castigado a los egipcios en Egipto. ¿Y cómo sabemos eso? Bueno, porque la Torá dice que en Egipto los egipcios dijeron, esto es del dedo de Dios. Y un dedo son 10 plagas. Pero cuando estuvieron frente al mar, dijeron, esto fue la mano de Dios. Y una mano tiene 5 dedos. Y si un dedo son 10 plagas, una mano que tiene 5 dedos, ¿son cuántas plagas? Son 50 plagas. ¿Ok? Desde ahí se alude que el Eterno castigó a los egipcios con 50 plagas frente al mar. Y todo esto fue algo extraordinario. Tanto así que después que los hijos de Israel pasaron el mar y los egipcios se ahogaron, ellos entonaron este cántico del cual estamos haciendo referencia. Y entre una de las estrofas del cántico dice lo siguiente: este es mi Dios. Este es mi Dios y lo glorificaré. Y esto llama la atención de los sabios. Porque para tú poder decir tienes que poder señalarlo. Yo no te puedo decir en este momento, este es mi carro. ¿Por qué no te lo puedo decir? Aquí no está el carro. Yo te puedo decir, yo tengo un carro. Pero aquí, en este lugar, yo no te puedo decir, este es mi carro, porque no está mi carro aquí. Pero si yo estoy frente al carro, yo te puedo decir, este es mi carro. Porque el carro está allí, yo te puedo decir, este es mi carro. Entonces, cuando los hijos de Israel dijeron, este es mi Dios, tuvo que ser que Dios se manifestó de una manera tan extraordinaria que los hijos de Israel pudieron decir, este es mi Dios. Pudieron señalarlo. Pudieron decir, este que está acá es mi Dios. Y a él voy a glorificar. De ahí hablan los sabios acerca de la grandiosa manifestación de la presencia de Dios que ocurrió en ese lugar frente al mar. Y a pesar de todo esto, a pesar de todas estas cosas extraordinarias, la parashá comienza a narrarnos a partir de este momento una serie de situaciones donde este pueblo que vivió grandes milagros no respondió de la... ¿Y qué vamos a ver a partir de esta narrativa en los últimos capítulos de esta parashá? Mira lo que encontramos. Número 1, llegaron a un lugar donde había aguas amargas y se quejaron. Número 2, llegaron a otro lugar donde ya se les había acabado la comida y se quejaron. Número 3, llegaron a otro lugar donde no había agua y se quejaron.
Y la pregunta que podemos hacernos es, ¿cómo es posible que aquel pueblo que vio los milagros, que aquel pueblo que vio las señales, que ese pueblo que vio los prodigios de Dios, ahora se quejaran y murmuraran, no solo contra Moisés y Aarón, sino contra Dios? ¿Qué pasó con este pueblo que dijo, este es mi Dios, el cual voy a glorificar? Este es mi Dios, el cual voy a exaltar. Y que ahora este mismo pueblo esté quejándose contra ese Dios. Porque no encontraron agua dulce para beber. Porque no encontraron comida que comer. Y porque no encontraron agua en el lugar donde tenían sed. Bueno, cualquiera pudiera juzgar a esa generación. De hecho, ¿cuántas veces no escuchamos a pastores y predicadores hablando acerca del pueblo de Israel como un pueblo quejón, como un pueblo terco, como un pueblo de tal y tal cosa? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה. Amén. Cuando tú nunca has estado en las mismas condiciones que ellos estuvieron. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes han ido alguna vez a un desierto? Seguramente aquí tenemos a Chirino que prácticamente vivía ahí en un desierto. Los médanos de Coro. ¿Ok? Un desierto pequeño que tenemos acá en Venezuela. Se ve pequeño, pero es grande. Pero en comparación con el Sahara y todos esos desiertos, bueno, pequeñito. Imagínate adentrarte en un desierto y no conseguir agua. Imagínate adentrarte en un desierto y no conseguir comida. En cualquier otra circunstancia es fácil. No hay agua. Bueno, vamos a cavar a ver si encontramos agua, pero en un desierto no puede hacer eso. En otro sitio no hay agua, bueno, vamos a cavar. A lo mejor cavando aquí encontraremos agua, pero en el desierto no puede hacer eso. ¿De dónde vas a sacar comida en un desierto? Hoy en día el pueblo de Israel ha logrado cambiar ese desierto en fuente de agricultura. ¿Okay? Baruch Hashem por la sabiduría que le ha dado Dios a nuestro pueblo de Israel. Pero en aquellos días, conseguir comida en el desierto era una hazaña difícil. Y con los niños, con el estómago regañándote, con la lengua pidiéndote beber algo, tenemos que entender que esta fue una prueba que no todo el mundo puede superar. Es fácil juzgar cuando tú no estás pasando por esa prueba.
Es fácil juzgar cuando tú no estás en esos zapatos. Pero cuando realmente analizamos la situación, cuando realmente miramos el panorama de qué es lo que ellos estaban enfrentándose, logramos entender que era una prueba y no cualquier prueba. No era cualquier prueba a la que ellos estaban sometiéndose. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Dios los sometió a esa prueba? Y es aquí donde queremos, de alguna manera, poder entender qué es lo que está detrás de una prueba. ¿Por qué vienen pruebas a nuestras vidas? ¿Por qué tenemos que enfrentarnos a circunstancias en nuestras vidas? ¿Por qué las cosas no resultan fáciles? ¿Por qué no todo es un camino de rosas? Sino que por el contrario, pareciera que el camino que tenemos que transitar constantemente durante la vida es un camino de adversidades. ¿Por qué? ¿Por qué? Y es donde tenemos que comenzar a entender que las adversidades que vienen a nuestras vidas vienen con un propósito. Las situaciones adversas, las cuales tú estás viviendo el día de hoy, porque sé que cada uno de los que estamos aquí sentados hoy, cada uno estamos pasando por adversidades. Y quizás, si yo te cuento mis pruebas y mis adversidades, tú pudieras decir, eso es una tontería en comparación a la mía. Porque cada uno ve su adversidad y su prueba como la más difícil. Como la más horrenda de todas. Y pensamos que la prueba que está pasando mi compañero es algo sencillo. A lo mejor si yo le dijera a Chirino, mira Chirino, yo estoy pasando una prueba porque debo $1,000. Ah, es una tontería. Porque para Chirino $1,000 no es una prueba. Ahora voy a hacer, ¿verdad? Cada quien está viviendo una prueba que para cada uno de nosotros esa prueba es un desafío enorme. Y la pregunta es, ¿por qué pasar por estas pruebas y por estas adversidades? La respuesta es, por lo que estas pruebas y estas adversidades van a desarrollar en tu vida. Y por eso tenemos que entender lo que nos está enseñando esta parashá. Que Dios es el que guía. Que Dios es el que está conduciendo. Y como Él es el que guía, y como Él es el que está conduciendo las cosas,
Dios sabe qué es lo que tú tienes que enfrentar para que tú puedas experimentar el crecimiento que Dios quiere para ti. Porque Dios sabe que si tú estás pasando por esa prueba, es porque tú tienes la capacidad para poder solventar esa prueba, para poder pasar por alto esa prueba. Hay dos cosas importantes que tienes que entender. Número uno, Dios lo está guiando y lo está guiando con un propósito. Y número dos, tú tienes la capacidad. Dentro de ti está esa capacidad. Y que quizá al momento no te des cuenta, pero si te detienes un momento y colocas en esta prueba tu fe, tu confianza, tu emuná en Dios, entonces vas a poder entender y vas a poder encontrar lo que Dios tiene para ti, para pasar esa adversidad. Pensemos, por ejemplo, en la prueba que el pueblo de Israel vivió frente al mar. Aparentemente no había camino. ¿Qué hacemos? Lloramos, Señor. ¿Qué hacemos aquí? Ahí viene el enemigo. Hay un midrash que el rabino nos enseñaba en un comentario de la parashá de este Shabbat, que hubo un hombre en ese momento que cuando Dios dijo, ¿por qué claman a mí? Este hombre entendió el mensaje y se adentró al mar. Y en el momento que este hombre se estaba adentrando al mar, obviamente el mar comenzaba a subir. Al principio, cuando metió los pies, el mar le llegaba a los talones, pero después que empezó a caminar, ya el mar le llegaba a la rodilla, después le llegaba a la cintura, después le llegaba al pecho, hasta que finalmente el mar le llegó acá. Y el hombre seguía avanzando. Y cuando en ese momento el agua ya le llegaba al cuello, que ya le estaba llegando a la boca, y el hombre seguía adelante, fue el momento en que Dios abrió el mar. Entonces, ¿por qué Dios permitió esta circunstancia? Para poder desarrollar nuestra capacidad en la fe. Para poder desarrollar nuestra fe en Dios. Este hombre se armó de una fe total que cuando Dios dijo, ¿por qué clamas a mí? Este hombre dentro de sí supo y entendió que Dios podía abrir el mar. Y cuando él tuvo fe de que Dios podía abrir el mar, y en virtud de esa fe caminó hacia el mar y se introdujo hacia el mar, entonces su fe logró causar que el mar se abriera.
Entonces, cada una de las pruebas que nosotros vivimos tiene un propósito. Mostrarnos algo que Dios ha colocado en nosotros y que solamente en medio de la prueba podemos activar ese recurso. Solo en medio de la adversidad ese recurso puede activarse en tu vida. Quizá ese recurso sea la fe. Quizá ese recurso sea la capacidad tuya de buscar iniciativa. Quizá ese recurso sea el persistir en algo hasta lograrlo. Hay algo que Dios ha puesto en tu vida que solamente se va a desarrollar cuando estás pasando en medio de circunstancias adversas, donde no tienes otra opción que para seguir adelante tienes que desarrollar esa capacidad que Dios ha puesto en tu vida y que la puso con un propósito. Y esa adversidad viene a mostrarte ese propósito para que desarrolle ese recurso espiritual en tu vida. De allí que tenemos que entender que en hebreo, y esto lo hemos dicho en varias ocasiones, pero siempre es bueno recordarlo, que en hebreo la palabra prueba está relacionada con dos palabras hebreas extraordinarias que vienen a enseñarnos algo con respecto a la prueba. Prueba en hebreo se dice nisayón. Y la raíz de la palabra hebrea nisayón está relacionada con la palabra hebrea nisa, que es elevarte. ¿Por qué? Porque en medio de la prueba que tú estás viviendo, en medio de la adversidad que tú estás pasando, hay algo para tu elevación, para tu crecimiento. Y solamente cuando tú... Yo siempre digo, y lo he dicho en varias ocasiones, una prueba es como una ola. Y siempre que pienso en una ola, se me viene a la mente Cata o Choroní, cualquiera de las dos. Los que hemos ido a la bahía de Cata y los que hemos ido a Choroní, en alguna ocasión hemos sido revolcados en una de esas olas. Revolcados. Yo creo que ni una, yo creo que ¿cuántos aquí han ido para Cata? Todos. Todos han ido a Cata. ¿Y cuántos han sido revolcados alguna vez por una ola en Cata? Todos. ¿Ok? Todos. ¿Alguna vez nos revolcó una ola allí? Bueno, una prueba es como una ola. La ola puede revolcarte y puede hundirte y puede hacerte tragar agua, te puede hacer tragar tierra, incluso lo aleinu te puede ahogar y acabar con tu vida. Eso puede hacer una ola en ti.
puede revolcarte, hacerte tragar agua, rasparte, incluso lo aleino acabar con tu vida. Pero esa misma ola que te revolcó, que te hizo tragar tierra, que te hizo rasparte el cuerpo, esa misma ola pudo otra persona impulsarse con esa ola y surfear. Mientras que tú estabas siendo revolcado en la ola, al lado tuyo podía haber una persona con una tabla de surf agarrando esa ola y surfeándola y pasando una experiencia extraordinaria con esa ola. Así es una prueba. Depende de cómo tú te enfrentes a esa ola. Si tú no descubres tus capacidades, si tú no descubres en medio de una prueba lo que Dios ha puesto en tu vida, esa prueba te va a hacer pasar la peor experiencia de tu vida. Te va a revolcar, te va a hundir, te va a hacer tragar agua y tierra y te va a hacer pasar un terrible momento en esa prueba. Pero si en esa prueba tú descubres que tienes una tabla de surf, si en esa prueba tú te das cuenta que Dios puso en tu vida un recurso espiritual para poder enfrentar esa prueba, entonces tú vas a poder salir de esa prueba impulsado hacia un mayor nivel. Cuando yo era pequeño e íbamos a Cata, cuando yo veía una ola de esa grande, salía corriendo. Pero cada vez que salía corriendo era peor, porque hacia donde iba, ese era el lugar hacia donde la ola iba a reventar. Pero un día aprendí que en vez de correr en dirección contraria a la ola, hacia donde la ola va, si yo corro hacia donde está la ola y me meto por debajo, la ola no me va a golpear. No me va a caer encima. Y cuando aprendí eso, nunca más una ola me revolcó. Antes veía la ola y corría, me quiero ir por la orilla. Y cuando trataba de ir por la orilla, venía la ola y ¡plum! Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir con esto? Que las pruebas y las adversidades debemos aprender cómo enfrentarlas. Y cuando tú aprendes cómo enfrentar las adversidades que se presentan en tu vida, entonces vas a descubrir en ese momento qué recurso ha puesto Dios en tu vida para tu elevación, para tu crecimiento. Y vas a entender por qué fue necesario esa prueba en tu vida. La otra palabra que está relacionada con la palabra nisayón, prueba, es la palabra hebrea nes, que significa milagro. Milagro.
Nes. Esa prueba, esa adversidad, esa dificultad que hoy puedes estar padeciendo y que hoy puedes estar enfrentando en tu vida, tiene un propósito. Causar un milagro en tu vida. Causar un milagro en tu vida. Cuando los hijos de Israel fueron sometidos a cada una de esas pruebas, en cada una de las pruebas vieron milagros. Frente al mar, experimentaron el milagro de que el mar se abrió. Cuando llegaron a Mará, donde habían aguas amargas, experimentaron el milagro de que esas aguas amargas se convirtieron en aguas dulces. Cuando no tenían que comer, experimentaron el milagro de las codornices y del maná. Cuando se encontraron sin agua en un lugar, Dios hizo sacar agua de la roca. ¿Por qué? Porque todas las pruebas que vienen a nuestras vidas tienen como propósito producir en nuestras vidas un milagro. Un milagro. Pero ¿qué tenemos que aprender? Tenemos que aprender a tener fe en Hashem en medio de las adversidades y en medio de las pruebas. Y cuando tú tienes fe en Dios, esa prueba que estás viviendo, esa prueba que estás padeciendo, va a causar un milagro de Dios en tu vida, que será uno de los fundamentos para que tu vida pueda estar segura en Dios. Pero tenemos que pasar por las pruebas, porque es la escuela de Dios para nosotros. En el liceo o en la escuela o en la universidad, para poder aprobar a un grado superior, tenemos que pasar por un test, por un examen. ¿A no nos gustan los exámenes? Nos gustaría que no hubiesen exámenes. Pero ese test, ese examen es necesario para que el profesor pueda ver si lo que él te enseñó, tú lo aprendiste. ¿A cuánto le gustan los exámenes? A ninguno. Tú no quieres un examen. Pero es la única manera en que el profesor puede ver que lo que enseñó lo estás aprendiendo. Entonces, ¿por qué tenemos que pasar pruebas en nuestras vidas? Por una simple razón. Las pruebas vienen a enseñarnos que lo que Dios está mostrándonos y lo que Dios nos está enseñando realmente está quedando en nuestras vidas. En la prueba es donde tú puedes demostrar tu emuná. En la prueba es donde tú puedes demostrar tu confianza en Dios. En la prueba es que tú puedes demostrar que lo que has aprendido, lo has aprendido bien. Y por lo tanto, estás ahora en el mejor punto en tu vida para pasar a otro nivel.
En otras palabras, cuando Dios está trayendo una prueba a tu vida, es porque quiere llevarte a un grado superior. Porque Dios está diciendo, ya necesitas salir de primaria, ahora entra en bachillerato. Ya necesitas salir de bachillerato, ahora entra en la universidad. Ahora necesitas el doctorado. Y cada vez que pasas por una prueba, estás subiendo de un grado. Y ese grado significa para tu vida espiritual mayor elevación. Hay un libro que me gusta mucho. Me gusta mucho tanto por su contenido, pero también por el título del libro. Este libro se llama La vida es una prueba. La vida es una prueba. Y cuando tú analizas, realmente en la vida estamos pasando por constantes pruebas. ¿Por qué? Porque es el momento de una elevación. Cada prueba que pases por tu vida es el momento de una elevación en tu vida, de llegar a un rango mayor. Siempre que hablo de este tema, me acuerdo de una película que muchos de ustedes han visto y que cada vez que hablo de este tema, cito esta película. Pero me gusta hacerlo para los que quizás por primera vez están viéndolo y para los que primera vez están escuchándolo. Esa película maravillosa de Fiddler on the Roof. Fiddler on the Roof. El violinista en el tejado. El violinista en el tejado. Y aquella escena de esta película, si no la has visto, yo te invito a que esta noche no dejes de verla. Métete en YouTube y coloca ahí el violinista en el tejado y busca esa película y verla. ¿Ok? Es una película que no puedes dejar de ver. Es vieja, imagínate. Es de esa época cuando las películas eran cantadas. ¿Te acuerdas de Mary Poppins? De esa película que eran todas cantadas, las películas. Bueno, es de esa época cuando las películas eran cantadas. La película vieja de los años 70, 80, de los años 70 u 80. Pero extraordinaria. Hay una escena de esa película donde el protagonista que trabajaba como surtidor de productos lácteos a la comunidad judía, donde él vivía. Él tenía una vaca y de esa vaca sacaba leche y de esa leche vendía la leche, preparaba queso y todo lo que tenía que ver con productos lácteos, él los preparaba y se los vendía a la comunidad. Mantequilla, leche, queso, todos los productos lácteos, él era el que los proveía a la comunidad donde él vivía. Y todo salía de la vaca. Y él tenía un caballo al cual él le amarraba una carreta y en esa carreta él colocaba todo su producto. Su leche, su queso, su mantequilla, su natilla, todos los productos para llevarlo al pueblo y venderlo en el pueblo. Y un viernes, y digo viernes así con énfasis, porque para un judío, un viernes es el día que hay que preparar todo para Shabbat. Y es el día donde menos queremos dificultades. Un viernes que él tenía que llevar los productos al pueblo, el caballo se le dañó la pata. Y no podía caminar el caballo. Estaba cojeando, no podía caminar. Entonces, al protagonista no le quedó otra opción que amarrarse en la carreta
y jalarla a él, porque el caballo tenía la pata mala. Y jalar él la carreta para poder llevar los productos al pueblo. Ya te imaginas el panorama. Y cuando va en el camino, el protagonista dice estas palabras: yo sé que somos el pueblo escogido, pero de vez en cuando no puedes escoger a otro. O sea, ¿por qué siempre nosotros la prueba? Sí, somos tus escogidos, pero escoge a otro de vez en cuando. Y es allí cuando uno entiende que cuando vienen pruebas a tu vida es porque Dios tiene sus ojos puestos en ti. Cuando tú te quejas en medio de una prueba y cuando tú dices, no quiero más pruebas en mi vida, lo que estás diciéndole a Dios es, olvídate de mí. ¿Estás escuchando esto? Cuando en medio de una prueba tú te quejas y cuando tú en medio de una prueba le dices a Dios, no quiero más pruebas, le estás diciendo a Dios, olvídate de mí. Olvídate de mí. Pero cuando tú entiendes que cada una de las pruebas que vienen a tu vida es porque Dios tiene puesto sus ojos en ti, en vez de quejarte en medio de la prueba, debemos dar gracias a Dios y decirle, gracias porque una vez más quieres elevarme. Gracias porque una vez más quieres que yo crezca. Gracias porque una vez más tú quieres producir un milagro en mi vida. Cada vez que Dios quiere que tú asciendas, Dios pondrá una prueba en tu camino. Porque no quiere que te quedes estancado. Quiere elevarte. Quiere que llegues a un grado superior. Quiere que alcances un peldaño mayor. ¿Qué tenemos que hacer? Aprender cuál es el propósito de esa prueba y entender que la prueba viene con un solo propósito: elevarme y sacar lo mejor que Dios ha puesto en mi vida. Eso es el propósito. ¿Qué te quiero decir con esto? Que mientras estés queriendo buscar de Dios, que mientras estés queriendo crecer espiritualmente, que mientras estés queriendo esa cercanía con Dios y esa búsqueda de Dios, ese nutrirte espiritualmente, tienes que entender que tu vida entonces va a estar marcada por pruebas, porque eso es lo que te va a ayudar a demostrar que lo que has aprendido lo estás experimentando, lo estás viviendo. Como se dice en otra película, la película de Sim, otra película extraordinaria.
no hay descanso en este mundo. No hay descanso en este mundo, le dice el rabino al protagonista. No hay descanso en este mundo. Cuando piensas que has pasado una prueba y que mereces un descanso, ahí viene otra prueba. Este mundo no tiene descanso. ¿Por qué? Porque Dios quiere conducirte. Dios quiere llevarte a eso que Él ha fijado para tu vida. Y con ese propósito, las pruebas formarán parte de ti para tu crecimiento y tu elevación espiritual. ¿Qué es lo extraordinario de todo esto? Que en esta parashá que se nos habla de prueba, se nos habla de un cántico. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a agradecer en medio de las dificultades. Porque tenemos que aprender a darle gracias a Dios y alabarlo en medio de las dificultades que enfrentemos en nuestras vidas. Que el Eterno nos ayude a poder comprender esta lección. Que el Eterno permita que este conocimiento sea parte de nuestras vidas y que cuando estemos en medio de esa prueba, gracias Señor. Cuando estemos en medio de esa adversidad, gracias Hashem. Cuando estemos en medio de ese momento de dificultad, bendito sea Hashem. Por eso es que un judío siempre dice, Baruch Hashem. Mira que tal cosa, Baruch Hashem, bendito sea el Eterno. Mira tal cosa, Baruch Hashem, bendito sea el Eterno. Porque tenemos que aprender a darle gracias a Dios en todo. Hashem nos ayude a poder comprender esta verdad. Y que en medio de cada prueba y en medio de cada dificultad podamos experimentar elevación y crecimiento para nuestras vidas. Shabbat Shalom.